El Espíritu lo fue guiando por el desierto mientras era tentado por el diablo. El pasado miércoles, con la imposición de ceniza, iniciamos la Cuaresma, camino de arrepentimiento y esperanza que nos lleva a la Pascua, mientras conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Este es un tiempo litúrgico muy oportuno para seguir de cerca momentos trascendentes de la vida de Cristo, a quien la liturgia del primer domingo de Cuaresma nos presenta venciendo las tentaciones. De ahí que me haya parecido muy oportuno compartir con ustedes la conferencia titulada Estrategias para vencer las tentaciones. De modo que sigan de cerca esta conferencia, porque aquí van a oír, incluso los que son sacerdotes y diáconos, lo que nadie nunca ha dicho. Estrategias para vencer las tentaciones. Los apóstoles que estuvieron bien cerca de Jesús sintieron en un momento la necesidad de que el maestro los enseñara a orar. Y Jesús, en cierto modo, lo simplificó, enseñándoles la oración del Padre Nuestro, que contiene 7 peticiones, dentro de las cuales hay una que toda la vida hemos traducido de la siguiente manera: no nos dejes caer en la tentación. Así nos lo aprendimos y lo repetimos, y lo vamos a decir ahorita, porque en el contexto litúrgico así es que hay que decirla. Sin embargo, es responsabilidad mía como formador de comunidades aclarar lo siguiente. Al traducir no nos dejes, se podría entender erróneamente que cuando caemos en tentación es porque Dios nos dejó caer en ella o permitió que pecáramos, y eso sería echarle la culpa a Dios de nuestros pecados, lo cual implicaría una enorme herejía. Atención, Dios ni deja ni permite que caigamos en la tentación. ¿Por qué? Porque la decisión de ceder en la tentación la tenemos nosotros. Es responsabilidad nuestra, no de Dios, porque Él nos hizo libres y no nos puede obligar ni a hacer el bien ni a hacer el mal. Todo lo contrario, lo que nos proponía la lectura primera del jueves. Delante de ti pongo el camino del bien y del mal. ¿Quién escoge quién es? Tú. De modo que tenemos un problema de traducción muy importante que Fernando quiere empezar a corregir en la Iglesia Católica, y qué bueno que lo están transmitiendo fuera de República Dominicana para que vayamos repitiendo esto, y qué bueno que va a quedar grabado para la historia por si Fernando se va hoy para el cielo. El Padre Nuestro fue escrito en griego koiné, en los evangelios de Mateo y de Lucas. La parte que habla sobre la tentación en el texto griego dice algo así: que se negue si más y parismón, alarai si más apótiponirú, que en una traducción más aceptable debería ser: guíanos para no caer en la tentación. Así tendría mucho más sentido y sería similar a la frase del Evangelio que usé para el inicio. El Espíritu lo fue guiando por el desierto mientras era tentado por el diablo. No como dicen algunas traducciones latinoamericanas, para que fuera tentado por el diablo. No. El Espíritu no lo lleva para ser tentado por el diablo, no. El Espíritu lo guía mientras es tentado por el diablo, que es muy distinto. Es decir, el Espíritu lo va guiando para que, muy a pesar de las tentaciones del diablo,
Jesús no peque. Y eso mismo que el Espíritu hizo con Jesús, lo está haciendo contigo desde el bautismo. De modo que las veces que pecas, no es porque Él te dejó caer en tentación. Qué lindo echarle la culpa a Dios. Es muy fácil eso. Nada que ver. Aclarado esto, podemos desarrollar el tema. La tentación no se da para que caigamos en ella, sino para vencerla. ¿Y qué es la tentación? Atiende. Es una propuesta del demonio, del mundo o de la carne para que pensemos, digamos o hagamos algo que no es la voluntad de Dios. Lo repito, la tentación es una propuesta, una invitación del demonio, del mundo o de la carne para que pensemos, digamos o hagamos algo que no es la voluntad de Dios. ¿Ya? Fíjate, el demonio, el mundo, la carne. Hace años que en mi oración personal de cada mañana le digo al Señor, protégeme de mí mismo, del mundo y de Satanás. Aquí la afirmación está invertida. Demonio, mundo y carne. No, yo por la conciencia que tengo de pecado y de la tentación y de que es decisión mía, yo le digo a Dios primero, líbrame de quién, de mí mismo, del mundo y de Satanás, porque muchísimas tentaciones en las que caigo no es ni por el demonio ni por el mundo, es, tú lo dices como católico pero inconsciente, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, lo dices pero de manera inconsciente. Si lo dijeras con conciencia, no volverías a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no peques más para que no te suceda algo peor. El que se sabe perdonado por Jesús procura jamás pecar. Pero vuelvo. La tentación no es pecado. ¿Qué afirmo? Jesús fue tentado sí o sí. Pecó. Entonces no es pecado, sino una invitación a pecar. De modo que cada vez que aceptamos, estamos pecando. Pecamos, insisto, cuando aceptamos la tentación, cuando le hacemos coro a la tentación, cuando la consentimos. De ahí que el viejo mandamiento, 7º, 8º decía, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. No dice que no los tendrás, porque la mente es la loca de la casa, dijo una santa, y aquí puede llegar cualquier tontería. Ahora, lo que yo no debo hacer es consentirla. Vuelvo. Cada vez que aceptamos la tentación, estamos pecando, porque pecado es todo lo que pensamos, decimos o hacemos que no es del agrado de Dios, que es malo, o lo bueno que dejamos de hacer. Por eso dijimos ahorita, insisto, aunque de manera inconsciente, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que yo he pecado como mucho, no poco. No, oigan la cachaza que tenemos decir delante de Dios y de todo el que está aquí, de todo el que nos está viendo la transmisión, que yo lo reconozco, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Y qué ha sido por qué? Por mi culpa, por mi gran culpa. Insisto, a Dios no le echemos culpa de nuestras metidas de pata. Jamás. Entonces, atención. Si el culpable no es el Puma de aquí en adelante, sí, porque el Puma José Luis Rodríguez echó la culpa. Tú te acuerdas, culpable soy yo. No, no. Aquí el culpable no es el Puma. El culpable, la culpable, ¿quién es? Yo. La tentación ofrece algo aparentemente bueno, pero que en realidad resulta muy perjudicial. Y viene el primer texto. Dice Génesis 3:6 lo siguiente.
La mujer vio que el árbol era apetitoso, que atraía la vista y que era muy bueno para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y se lo dio enseguida a su marido, que andaba con ella, quien también comió. ¿Por qué fue que ella pecó? Porque el diablo se lo presentó como bonito, apetitoso, atrayente. Esas terroristas de la carne que aparecen en las redes sociales y de las que voy a hablar al final en las estrategias para vencer la tentación. Esas terroristas de la carne que aparecen en tanguita, media panty, barriga afuera y como tú quieras, se ven muy bonitas, pero son un engaño de Satanás. Esos papuchos, hermana querida, que tú ves en boxer y portachones así, se ven muy bonitos, linda, son una propuesta de Satanás a que tú mires y te deleite. Porque ¿saben qué? En el mirar y admirar no hay problema. Porque yo, aunque casado hace 20 y tantos años, me siguen gustando todas las mujeres bonitas, todas las mujeres, y para mí son todas bonitas porque son mujeres. El solo hecho de ser mujer. Ahora, de ahí a que yo mire y diga, qué linda, qué linda, pero mira, ya si dije un pero y me quedé ahí, ya hay problema. Vencer las tentaciones de hoy nos prepara para vencer las tentaciones de mañana. Por eso el Evangelio de hoy afirma, entre otras cosas, completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. O sea que no fue la única vez en que él tentaría a Jesús. Lo seguiría tentando hasta el último momento en la cruz, donde un bandido lo insultaba y el pueblo, y él se mantenía tranquilo, dejándose guiar por el Espíritu para no caer en la tentación. Y solo cuando se acaba todo, Jesús no era tonto, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya sí se puede ir el espíritu, porque ya yo terminé la misión de vencer las tentaciones de Satanás. Debemos entonces, hermanos y hermanas, vencer las tentaciones porque Jesús las venció. San Agustín, que no es cualquier estudioso católico y mundial, afirma en la liturgia de las horas de hoy, en Cristo fuimos tentados y en Él vencimos las tentaciones. Debemos vencer las tentaciones, ¿por qué? Porque Cristo las venció. Y dirán algunos, ay, pero siendo Dios así cualquiera. Atención, atención. Como Dios no podía pecar porque Dios no peca, obviamente. Ahora, Jesús venció las tentaciones no porque era Dios, sino porque como hombre utilizó las herramientas necesarias para vencerlas. Nadie es tentado por encima de las fuerzas que Dios dispone para esa tentación, dice Pablo en 1 Corintios 10, y lo sabemos. ¿Qué significa esto? Que aunque las tentaciones no vienen de Dios, Él nos preparó de antemano para que, por más grande que sea, nunca sea más de lo que nosotros podemos vencer. Insisto, para que no le echemos la culpa a Él. Conviene tener claro que Dios no tienta a nadie, ni tienta, ni prueba, ni permite, ni juzga, ni condena. Fernando, y esa afirmación, bueno, lo mejor de este loco es que nunca ha hecho afirmaciones si no están apoyadas en la palabra de Dios. Santiago, en el capítulo 1 de su carta, nos dice lo siguiente. Atiende, por favor. Santiago 1:13. Que ninguno diga cuando es tentado, de Dios me viene esta tentación. Porque a Dios no le vienen tentaciones, ni tampoco tienta a nadie. Para cada uno la tentación viene de sus malos deseos,
que lo arrastran y seducen. En el seno del deseo comienza el pecado y toma cuerpo. Y el pecado, una vez consumado, engendra muerte. En Dios no hay variación. ¿De dónde viene la tentación? Dice Santiago, de mis propios deseos, porque insisto, vuelvo a la vecina. Si veo a la vecina y está muy buena, y la veo y me detengo, es probable que el pensamiento pase al deseo, y es probable que la sigo mirando, y la sigo mirando. Un día no está en ropa de ir al trabajo, sino está en licra lavando y con barriguita afuera. Entonces, ¿qué va haciendo ese deseo? Toma cuerpo. Santiago no está hablando tontería, ese tipo sabe lo que escribió. Y a mí que me encanta escudriñar, profundizo hasta lo que ni la iglesia ha profundizado. Toma cuerpo, y digo yo en español feo, y me jodí. Porque después que el pecado toma cuerpo, no hay forma de que Dios nos salve. Si no, pregúntale a Jesús, que quiso salvar a Judas hasta el final, hasta el punto de darle su cuerpo para ver si se ubicaba. Y Jesús vio que no había vuelta atrás. Y usted sabe lo que le dijo, aunque suene feo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, como si quisiera decirle, ya en ti esa tentación tomó tal cuerpo que aunque yo como Dios quiera salvarte, en tu libertad tú decidiste puñirte. Así que dale para allá, porque yo como Dios no te puedo quitar la libertad. Fernando, entonces, no nos dé más vuelta y dinos cuáles son las herramientas necesarias para vencer las tentaciones. Número 1, y sigo apoyándome en la palabra: vigilar y orar en todo tiempo. Mateo 26:41. Velen y oren para que no entren en tentación. Y yo sé de católicos que salieron esta mañana de su casa y ni siquiera se hicieron la señal de la cruz. En el Catecismo del Sagrado Corazón de Jesús, cuando tú ibas a hacer la primera comunión, te enseñaron a decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro. Es decir, líbrame de mis malos pensamientos, de mis malas palabras, de mis malas acciones. Pero tú no haces la señal de la cruz, estás perdiendo punto. La cruz es un signo que el demonio aborrece. Y si está en ti, desde que te levantas hasta que te acuestas, es más difícil que él te haga caer en tentación. Orar, yo te pregunto, ¿tú oras desde que te levantas y antes de acostarte? Porque el cristiano que se levanta y no entrega su día a Dios es como un soldado que salió a la guerra a mano pelada. Lo más seguro es que desde que salga le den un tiro. No hay forma de que se salve porque salió desarmado. Y el que se acuesta sin orar, especialmente sin pedir perdón a Dios, está corriendo el riesgo de que si muere esa noche se vaya al infierno. Por eso la iglesia en la liturgia de las horas, en las completas, pide una muerte santa. Una muerte santa. Pero la oración es un tema muy amplio y no cabe aquí. Sigo. Ya sabes que lo primero es oración personal. Vigilar consiste en no andar buscando tentaciones. ¿Cómo así, Fernando? Sí, porque a veces, aunque decimos, no nos dejes caer en la tentación, andamos buscando tentaciones. Nos encanta hacerle coro a la compañera de trabajo que sabemos que le caemos bien, al compañero de trabajo que me tira piropos. Me encanta hacerle coro y estar cerca de él. Y hace rato que Miriam Hernández cantó Huele a peligro, hablar contigo. Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir que no es de amigo. Huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada, el fuego atroz de una pasión desenfrenada. Un solo paso en falso y nada ya nos puede detener. Huele a peligro.
Y con esas situaciones de peligro, tú y yo que somos muy santos y que comulgamos, nos encanta a veces jugar. Lo primero es entonces vigilar, no andar buscando tentación. Segundo, vigilar consiste en todo lo contrario, alejarnos de las ocasiones que nos pueden llevar a pecar. A mí siempre me ayudó, y se lo decía siempre a los jóvenes cuando era jovencito en los 90 que comenzamos, a mí siempre me ayudó, si sé que el diablo viene por ahí, yo no puedo enfrentar al diablo, yo me voy por aquí. Y si la muchacha está tan linda que está buenísima, entonces mejor ni la miro por si acaso. Aunque yo sé que la puedo mirar y decir está bonita y ya, pues yo, si está demasiado buena, pues ni la miro. Porque hay que evitar las ocasiones de tentación, porque no hay que andar buscándola, al contrario, porque aunque usted no la busque, aunque usted le ande corriendo como quiera, ellas van a llegar. Pero hay una diferencia abismal entre luchar con las tentaciones que me llegan y con las que ando buscando. Tercero, tener suficiente dominio propio para decir que no a la tentación todas las veces que sea necesario. Porque miren, hay que ser un hombre o una mujer con los panties y los pantaloncillos bien puestos para decirle muchas veces al pecado que no, porque es que lo que se te ofrece es, mira, apetitoso, gustoso, al paladar, al gusto, a los ojos, a la carne. No, porque a este viejo de 54 le caería muy bien a su carne una muchachita de 30, ¿verdad? A su carne le caería bien, pero a su alma al infierno, con todo lo que Fernando conoce de la verdad de Dios. Entonces yo no hago caso de emociones ni de sentimientos. Yo vivo según la verdad que está en la Biblia y me ha ayudado a vencer las tentaciones. Tener en cuenta que todo lo que oigo y veo, si no se parece, aunque sea lo que dice la Biblia, no viene de Dios. ¿Qué hacer para vencer la tentación? Estrategia número 2, hacer suya la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús venció al demonio? Porque usó la palabra. Usted se fijó que el diablo, como es un tiguerazo, y aunque es un mentiroso, a Jesús no le podía venir con cotorrita barata. Porque Jesús le hubiera cantado, no me venga con alaraco, no me venga con tiguerazo. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Como es un tiguerazo, usó la misma palabra de Dios para tentar de tonto a aquel que es la palabra. Y Jesús se la sabía más que él, porque la palabra es el mismo Jesús. Mira, y la palabra dice, pero también dice. Y la palabra dice, pero también dice. Y la palabra dice, pero también dice. Católico, Jesús afirma, el Espíritu Santo les recordará mis palabras y les enseñará todo lo necesario. Pero si no leemos la Biblia, ¿de dónde nos lo va a recordar? ¿De dónde nos lo va a recordar? Entonces, católico que tienes tu Biblia guardada, a partir de hoy, por lo menos un versículo diario. Un versículo, no un capítulo, por Dios, un versículo que es una frase. Lee y te acordarás de Fernando para toda tu vida en la lucha contra la tentación. Tercero, no hablar con el demonio, porque es un mentiroso y nos puede engañar. Repito, la estrategia número 3 para no caer en tentación es no hablar con el demonio porque es un mentiroso y nos puede engañar. Yo vuelvo a Eva. Atiendan el tigueraje del demonio, ese es hablador, que es un mentiroso. Tiene. Sigo en el capítulo 3, pero ahora lo cito el principio, del 1 al 5. Dice lo siguiente. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer, oye lo que le dijo, ese hablador. ¿Es cierto que Dios les ha dicho, no coman ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, menos del fruto del árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente replicó, de ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien
que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses y conocerán el bien y el mal. ¿Qué está hablándole Satanás? Mentira. Él está hablando mentira. Él dice, mira, lo que Dios le dijo a ustedes, eso es mentira. Entonces, atención, con el demonio no se habla. Con el demonio no se habla. Ni siquiera Jesús habló con él. ¿No se dio cuenta en el Evangelio? Él le respondió con la palabra. Él no respondió a sus preguntas. Él los refutó con la Biblia. O sea, él dejó que en medio de su tentación, el que hablara con el diablo fuera el Padre, a través de la palabra. Después, el Evangelio, a propósito de la mentira del demonio, oigan lo que él les dijo a Jesús: te daré el poder y la gloria de todo eso porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. ¿Quién le dijo a ese sucio que él tiene nada? El diablo tiene nada. El diablo ni el infierno lo tiene, porque el infierno lo hizo Dios para encerrarlo. Pero él le quiere vender a Jesús que él es dueño de todo. Hasta ahí llega el demonio. Y como decía en la motivación del domingo pasado, si Cristo fue tentado con la palabra de Dios, ¿qué será de mí? Yo también seré tentado con lo que más amo. Cuarto, y ojalá tuviera una hora solo para esta afirmación que voy a hacer, por lo que estoy viendo que me parte el alma, porque yo estoy escuchando la misa tanto en español como en inglés y veo que hasta en inglés lo están haciendo. Para vencer la tentación, número 4, comulgar con frecuencia. ¿Qué hay que hacer? La mayoría de católicos cree que hay que comulgar e ir a misa los domingos. Según Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hay que comulgar e ir a misa todos los días que sea posible. Sin embargo, frente al tomen y coman, ¿quiénes? No se oye, yo quiero que lo digan fuerte para que les queme el alma. Tomen y coman, déjenlo ahí. Paralelo a eso, algunos laicos permitidos por los sacerdotes que no están oyendo la oración de San Alfonso María de Ligorio, que están usando fuera de contexto, dicen: Jesús mío, yo sé que estás realmente en el Santísimo Sacramento del altar. No pudiendo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos a mí de manera espiritual. Y oigan dónde está el maco. Y como si ya te hubiera recibido, como si, yo que di gramática muchos años, sé que es muy diferente. Y al final, no permitas que me separe de ti. Error por donde quiera. Él no dijo, tomen y coman todos de él a través de una comunión espiritual. Él dijo, tomen y coman todos de él. Comulgar es una orden de Jesús. No es si tú quieres comulgar, no. Tomen, el verbo está en imperativo, es comulgue todo el mundo. ¿Y qué pasa? Nos estamos conformando con una comunión espiritual y decimos como si ya te hubiera recibido. Claro, porque es que no lo he recibido, mi amor. Por más fe que yo tenga, si no me como el pan, yo no he recibido a Cristo. Vamos a estar claros. Y él prometió en Juan 6, el que coma mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Sin intención de lastimarte, si no comulgas hoy, te vas a ir de aquí con Cristo en el Espíritu. Pero comunión de Cristo, no, mi amor. Yo no puedo como formador católico enseñar engaños. Como si te hubiera recibido porque no te he recibido. Y lo último contradictorio, no permita que me separe de ti. Si no te estoy recibiendo la comunión, ¿por qué? Por lo único que la iglesia no permite que uno comulgue es por pecado mortal o grave, lindo. Separado de él estoy hace rato. Entonces, que nos perdone San Alfonso María de Ligorio, que en un contexto muy concreto hizo esa oración, como expliqué en un artículo de la revista Alabanza de la Renovación, que parece que hay gente que no lo lee, porque la oración hoy debería ser: Señor,
Me parte el alma que por caer en tentaciones y pecar hoy no te puedo recibir. Ayúdame a arrepentirme y a confesarme cuanto antes para el domingo que viene comulgar. Muy distinto. Y lo digo pensando especialmente en los que tienen 5, 10, 15, 20 años juntos y tienen miedo de casarse por la iglesia. ¿Miedo a quién? Y uno me dijo, Fernando, es que después, si me caso con este hombre por la iglesia, digo, linda, tú estás pecando con él hace 20 años y no te está comiendo a Cristo. Cásate con ese desgraciado aunque se vaya para el infierno, tú vas para el cielo comulgando. Pero dime, ¿y cómo es que está la conciencia de la gente? Como quiera estar con él y en pecado, cásate y está comulgando y él que resuelva lo que él quiera. Sí, pero bueno, no hay tiempo, como dije, para eso sigo. 5. ¿Cómo vencer la tentación? Disciplinar nuestra agenda, es decir, evitar el ocio excesivo, el estar sin hacer nada con frecuencia. Hay gente que está muy vaga el día entero, como lo del evangelio, que Dios lo tuvo que llamar como a las 5 de la tarde para que fueran a la viña. Hay católicos muy vagos y entonces el que está vago le llegan más tentaciones, porque hay más espacio, porque si la mente no está ocupada, si nada más está con un bendito celular, scroll, horas van y horas vienen, pues el diablo tiene todas las puertas abiertas. Así que hacer una agenda que me ocupe la mente, especialmente en cosas positivas. 6. Saber que de ordinario la tentación será insistente. Cuando el evangelio habla de la tercera tentación o de las 3 tentaciones de Jesús, es igual que cuando habla del tercer día, de los 3 días de Jonás, de Pedro lo negó 3 veces. Lo que está indicando la Biblia es que fue tentado hasta el extremo, que fue tentado muchísimas veces. Significa que Satanás nos va a tentar hoy, mañana y siempre. Nos va a estar tentando. 7. Cuidar lo que vemos y oímos en las redes sociales. Repítanlo conmigo. Cuidar lo que vemos y oímos en las redes sociales. Y ahí usar la sabiduría de Dios para identificar la tentación de inmediato. Porque así como los pequeñitos, todavía hoy que el mundo anda como anda, saben cuándo le pueden dar pau si le ponen la mano a alguien. Nosotros, por más que hemos acallado la conciencia de Dios que nos dice que es lo que, nos sentimos un pellizquito cuando estamos mirando o oyendo algo que no es del agrado de Dios. Luego, controlar el tiempo que pasas en las redes sociales con alarma o aplicaciones de gestión del tiempo. ¿Cómo es posible que un católico le pese a hacer el rosario porque dura 30 minutos y dure 4 horas con el celular en la mano? No es posible. Entonces, si usted va a usar el celular porque tiene un tiempo libre, ponga una alarma que le suene en 30 minutos, en 1 hora, lo que sea, para que de ahí salga a hacer lo que sigue. 3, en esta, usar filtros o bloqueadores para evitar contenido inapropiado. Yo no sé por qué, por ejemplo, a mi canal de YouTube, si uso una melodía de Glenda o de cualquier otro artista de fondo, me bloquean o me ponen restricción a la conferencia porque estoy usando un contenido católico y no diciendo que es mío. Y entonces todos los otros que quieren publicar en Instagram, en Facebook, en YouTube, todas las rastrerías que a mí me aparecen en mi celular, a ellos nadie le dice nada. Entonces hay que usar filtro, es decir, configurar mi dispositivo para que me salga la menos cosas feas posible. Luego, deshabilitar la reproducción automática de los videos, porque a veces usted coge su celular, entra a Facebook quizás a felicitar a la mujer ayer en su día, pero desde que usted entra empiezan videos a rodar y diablona desnuda y lo que sea, y cualquiera llega, ay, pero miren el hermano Fernando en lo que está, y él es muy sano, pero porque yo acabo de abrir el Facebook, pero en automático se reproduce. Entonces esa reproducción automática, apagarla para que solo se reproduzca lo que Dios quiere que yo vea. Luego, seguir páginas y cuentas que edifiquen en la fe, porque a veces
seguimos muchísimas tonterías. ¿Y qué hace el algoritmo? Nos manda eso mismo que vemos, nos lo manda más, nos lo manda más, nos lo manda más. Quiere decir que si como cristianos empezamos a ver mejores cosas, el algoritmo nos va a mandar cosas que edifiquen. Después, preferir la experiencia presencial de la fe en lugar de lo virtual. El Padre tuvo que decir que no se iba a transmitir esta Eucaristía, sino hay gente que no iba a estar aquí porque prefieren la comodidad, la vagancia, la raganería de quedarse en su casa, y eso mismo están haciendo incluso con la Eucaristía normal. ¿Y saben qué? Están pecando, porque todo el que no va a la Eucaristía los domingos comete pecado grave. Si puede ir a misa presencial y no va, está cometiendo pecado grave. Lo virtual se hizo, la iglesia lo hizo antes de la pandemia, pensando en los viejitos enfermos. Y después con la pandemia, porque no había Eucaristía presencial. Pero muchos nos hemos quedado con Eucaristía virtual, retiro virtual, todo virtual. Mi amor, Jesús llamó a los suyos para que estuvieran con Él, no para que lo vieran por Instagram, no para que lo vean por las redes sociales. Evitar las solicitudes de amistad y los conversatorios con las terroristas de la carne que aparecen en las redes sociales. A veces le digo yo a mi esposa, mira la diablona que me mandó una solicitud de amistad y ella casi por matarme. Si tú quieres, dile que sí, acéptala, si tú quieres. Si tú quieres hacer, no, tú sabes que te la estoy mostrando para que tú veas que soy un viejo que gusta todavía, tú sabes. Para que esté atenta a lo tuyo. Entonces, mira, esa solicitud de amistad. Yo miro a la gente, cómo está vestida. ¿Quiénes son los amigos? Una mujer en cuera, que no es amiga de ninguno de mis amigos. ¿Qué tiene que ver? No, mi amor. Yo lo siento, digo, perdóname, Señor, si yo tenía que ayudarla a convertirse, pero yo no puedo correr riesgo, lindo. Mi alma cuesta demasiada sangre de Jesús en la cruz. Entonces, con esa terrorista no tenga conversaciones, porque lo peor es que en consulta pareja de divorcio, porque tienen las evidencias de las conversaciones. Y una me dijo una vez, Fernando, dígame, ¿qué él me puede decir si tengo esto? Y yo por dentro de mí, se jodió. Sí, porque cuando las evidencias están ahí, no hay ni que ir a juicio. No hay ni que ir a juicio. El tipo se declara culpable en automático. Y entonces, a propósito de las redes sociales, preguntarte si el contenido que ves te aleja de Dios o te acerca a Él. No publicar ni compartir contenido que no sean edificantes. Practicar el ayuno digital, tomándote unas horas o días sin redes sociales para reenfocar tu mente en Dios. Aquí hay gente que si hoy dura una hora sin mirar el celular se cae muerta del corazón, porque están adictos a la pantalla. Pues mira, si tú no puedes hacerlo de una vez una hora, ve soltándolo de a 5 minutos y ve subiéndole en lo que va avanzando la cuaresma, y te aseguro que te vas a sentir muy feliz al final. Luego, preguntarte, ¿estoy usando las redes sociales para agradar a Dios o a los hombres? Porque la mayoría de la gente en las redes sociales está buscando me gusta, buscando que la gente le dé like. ¿Y Dios le está dando me gusta a lo que ves y a lo que publicas? Afirmo categóricamente, no estamos obligados a caer en la tentación, porque el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ahora estoy en Génesis 4:1 siguiente. El hombre se unió a Eva, su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Caín, pues decía, gracias a Yahvé he podido tener un hijo. Después de dar a luz al hermano de Caín, Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya.
Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso. Y oye lo que Yahvé le dijo. ¿Por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Conviene entonces que hagamos el firme propósito de luchar contra las tentaciones que tengamos para evitar el pecado. Porque el problema de la tentación, insisto, es que cuando la aceptamos, pecamos. ¿Qué tentaciones salen a nuestro encuentro y cómo estamos respondiendo a ellas? ¿Cuántas veces somos nosotros mismos los tentadores de otros o los que andamos buscando tentación? Con la ayuda de Dios y usando las herramientas que Él nos da, podemos vencer todas las tentaciones que se nos presenten de hoy en adelante